Bueno, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de nuestra cuarta doctrina de la gracia, que es la expiación limitada o redención particular. Y estuvimos tratando una pregunta, y es la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? A esta pregunta, como ya hemos dicho, se ha contestado a través de la historia de dos maneras generales. Cristo murió por todos los hombres, y muchos hombres piadosos han sostenido esta respuesta: Cristo murió por todos los hombres. Pero otros, también piadosos, han dicho: Cristo murió solamente por su pueblo. Estos son los dos criterios que se han enfrentado en la historia, y nosotros estamos convencidos de que Cristo realizó una obra expiatoria eficaz y poderosa en favor de algunos hombres. Entonces vimos la clase anterior que a la luz de la naturaleza de la expiación, Cristo no murió para dar una mera posibilidad de salvación. Para muchos Cristo murió para hacer posible la salvación, para abrir la puerta para la salvación de los hombres. Nosotros creemos que Cristo murió para salvar eficazmente a su pueblo. Él los salvará. ¿Recuerdan, mis hermanos, las características de la expiación obrada por Cristo? La obra de Cristo fue una obra federal, es decir, Él estaba representando a un pueblo, pero también fue una obra sustitutiva, que estaba actuando en lugar de su pueblo. Él se puso a favor de su pueblo, una obra legal, es decir, pagando la deuda de su pueblo y cumpliendo la ley a favor de su pueblo. Pero también fue una obra sacerdotal, entregando su sacrificio una vez y para siempre por el pecado de su pueblo. Entonces, a la luz de la naturaleza de la expiación, Cristo no muere por todos los hombres, ya que no todos gozarán finalmente de los beneficios obtenidos, sino solo aquellos que serán salvos y llegarán a la gloria. Los que el Padre le dio, los que creen en Él, los santificados, su pueblo, su iglesia, sus ovejas. Ahora también dijimos que la manera en la que queríamos abordar esta pregunta, ¿por quiénes murió Cristo?, no era simplemente esgrimiendo algunos textos bíblicos que hablan de que Cristo murió por su pueblo, sus ovejas, sus elegidos, aunque si lo hiciéramos estaría bien. No significa que no se pueda hacer, no significa que no puedo coger los textos, de hecho lo hacemos, pero hemos querido profundizar más para poder contestar la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Quisimos profundizar y analizar aquellos textos que parecen contradictorios. Recuerdo que les dije que aquellos que piensan que Cristo murió por todos los hombres, también tienen textos bíblicos que aparentemente, como vamos a ver hoy, dan a entender una expiación universal por todos los hombres. Pero existen versículos claros que enseñan la redención particular, que Cristo murió por su iglesia, por su pueblo, por sus ovejas, como Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. ¿Por quiénes? Por las ovejas, no por todo el mundo. ¿Por quiénes entonces murió Cristo? Por las ovejas. Muchos dirían: pero pues todas las ovejas, todo el mundo son las ovejas. En ese mismo capítulo de Juan, el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 26, les dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí el Señor está diciendo que hay unas ovejas de Él, ¿sí? Y ahí mismo dice cuáles son sus ovejas: las que escuchan su voz y lo siguen, pero hay otras que no son sus ovejas.
Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Expiación. ¿Por quién murió entonces el Señor? Por la iglesia. Si Cristo murió y expió los pecados de todos los hombres, entonces no se hablaría de una victoria, sino de una gran derrota. Pero en el texto que acabamos de leer dice que Él ganó para su iglesia. Él ganó la salvación para la iglesia, no una posibilidad, sino que lo hizo eficaz. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué haremos con esos textos que aparentemente dan una expiación universal? ¿Los obviaremos? Que cada uno tome su posición, pues las dos son bíblicas, las dos están argumentadas por la Biblia, pues que cada uno decida. Por supuesto que no podemos hacer esto. No podemos hacer tal cosa porque estos textos o estos criterios son opuestos. Pero para solucionar este problema, nos hacemos preguntas más particulares. ¿En realidad la muerte de Cristo salva a alguien o solo hace posible que los que quieran puedan salvarse? Con mucho respeto, déjeme recordar el ejemplo que yo di en la clase anterior. Yo les hablaba de una deuda pagada, de que, ¿qué pensaría usted si usted tiene una deuda y alguien la paga por usted, pero el banco al siguiente día le sigue cobrando esa deuda a usted? ¿Qué pensaría? Sería, pues, es lógico, si ya está pagada, ¿por qué me siguen cobrando? Pero también les hablé de un subsidio, ¿cierto? Un subsidio es algo que se da y se les dice a los que quieran ser beneficiarios de ello unos requisitos. Si usted quiere ser beneficiario de ese subsidio, tiene que presentar papeles, hacer una fila. Usted puede acudir allí o no puede. Para muchos, la expiación de Cristo o la muerte de Cristo es un subsidio. Es decir, que Él hizo posible, pero si usted quiere, entonces va y recibe, pero si usted no quiere, entonces dicen, bueno, pues si usted no quiso, pudiéndolo hacer, pues ahí está, por eso va a ser condenado, porque usted no quiso ir. Pero Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, siendo ya justificados de el pecado, seremos salvos de la ira. Cristo murió especialmente por su pueblo, por sus elegidos, con el fin de asegurar su salvación. Cristo no puede fracasar en su propósito determinado de salvar a sus elegidos. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que viene a Él, el Señor lo resucita. Pero solamente puede venir a Él el que Padre atrae. Pero hoy, convencidos de que Cristo redimió eficazmente solo a un pueblo, solo a su pueblo, solo a sus ovejas, sus hijos, trataremos de resolver el aparente problema de algunos versículos que parece que aseveran la expiación universal. ¿Por qué le he hablado de todo esto? Porque lo que no quiero que entienda es que le voy a dar estos textos para que usted decida cuál elegir. No, hermanos. Nosotros estamos convencidos, y espero que usted lo esté, que Cristo murió únicamente por los elegidos, de una manera eficaz. Pero, por supuesto, vamos a ir sobre estos textos que dan aparentemente esa expiación universal. Quiero hoy hablar de dos textos, hay más, pero quiero hablar, que son los más utilizados, y es Juan, capítulo 3, versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está claro. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, es decir, a todos los hombres, que entregó a su Hijo. ¿Por quién? Por todos los hombres. Bueno, vamos a ver. Primera de Juan 2:2. Y porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vea, ahí dice claramente que por los de todo el mundo. Así que para examinar estos textos, que como le digo, aparentemente, y siempre lo voy a decir así, aparentemente, dan a entender una expiación universal, quiero que miremos el uso de la palabra mundo en la Biblia, para poder entender qué es lo que quieren decir estos textos. Debemos mirar el uso de la palabra mundo. Voy a darle a usted más o menos 7 usos de la palabra mundo en la Escritura. Por supuesto, debemos entender que hay un principio básico de la interpretación bíblica y es la importancia del contexto en la Biblia. Es decir, lo que hay antes de un texto y lo que hay después. Ningún texto debería tomarse aislado de su capítulo, de su libro y aún de su grupo de libros e interpretarlo solitariamente para obligarlo a decir lo que yo quiero que diga. Un ejemplo de esto es el famoso texto de Filipenses 4:13. Que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo ha visto usted en las camisetas? ¿Lo ha visto usted en el estado? Aún aquellos que no tienen nada que ver con el Señor dicen, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora, si usted toma ese texto, ¿cierto? Y usted dice, bueno, pero es que ahí dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, pues, ¿qué más que exégesis le vamos a hacer a eso? El asunto es que usted no puede sacar ese texto aparte, porque seguramente lo va a hacer decir lo que usted quiere que diga. Pero eso es un error. Debemos mirar el contexto. ¿Ha notado usted que esta clase de versículos, Filipenses 4:13 y Lucas 18:27, que nos dice lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios? ¿Ha notado entonces que son tomados por cualquier tipo de personas para fortalecerse y decir que Dios está de su lado, dándole fuerza para cualquier proyecto que esté emprendiendo? Para cualquier cosa, porque ahí dice todo, y lo que es imposible para Dios, para los hombres es posible para Dios. Entonces el empresario los declara para ganar dinero, la mujer empoderada de hoy para argumentar que Dios la está ayudando en su tarea de demostrar que no necesita un hombre en su vida para salir adelante. El estudiante lo recita antes de su examen porque aunque no ha estudiado, nada es imposible para Dios. El deportista lo recita mientras corre los últimos kilómetros porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Esas verdades son usadas por los indoctos para obligarlas a decir lo que en realidad no dicen. ¿Notan, hermanos, la gravedad de tomar un texto sin su contexto? Todo lo puedo en Cristo es todo. O más bien, si leemos el contexto de Filipenses capítulo 4, que debemos hacerlo, nos daremos cuenta qué es ese todo y quién lo está diciendo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Son palabras del apóstol Pablo.
Un hombre que, como él dice, he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. No era un empresario famoso, no, era un hombre que estaba siendo perseguido, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que sufría tribulaciones, y él es el que declara estas cosas. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Igual a nosotros, ¿cierto, hermanos? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí en ese contexto, después de ese contexto, el mismo Pablo dice: ¿por qué es que puedo vivir en abundancia? ¿Por qué es que puedo vivir en escasez? Porque aunque faltaba la provisión, aunque querían hacerlo, pero faltaba, ¿por qué pude soportar todo esto? Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Totalmente distinto a tomar ese texto y decir: es que todo lo puedo en Cristo, los negocios lo podemos en Cristo. No, es un error fatal. ¿Cuál es el todo aquí de Pablo? Estas palabras las usa un hombre regenerado, un hijo de Dios. Así que estas palabras no son para todo el mundo. Todo se refiere a que ha aprendido a vivir en el Señor todas las providencias, tanto aflictivas como en abundancia, las de necesidad también. Él ha aprendido a vivir. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo. Él es el que lo fortalece. Lo notan totalmente distinto a tomar ese texto. Pero lo mismo pasa con ese texto de lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pues si yo lo saco de allí, pues puedo decir que Dios me va a ayudar en todo. Él puede todo, pero pues yo no. La gente es feliz usando ese texto para dedicárselo a otros, diciéndoles que confíen en Dios y así Él les solucionará los problemas que ellos no han podido solucionar. Él les dará las riquezas que ellos no han podido alcanzar, que Dios les dará la salud que no tienen y muchas cosas más. Pero eso está fuera de lugar, fuera del contexto, del capítulo del libro y por supuesto fuera de la Escritura. Si usted mira el contexto de Juan 18, versículo 24, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, ¿a quién le está hablando? Al joven rico. ¿Recuerdan? El joven rico. Este joven dice: ¿los mandamientos? Toditos, desde niño. Y dice: a ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: ¿quién dijo esto? El Señor Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted mira el contexto es acerca de la salvación de los hombres. El joven rico le dice al Señor: si se trata de la ley, la he cumplido toda. El Señor Jesús desnuda su corazón y le dice: ¿de verdad? Con una orden que le dio, este hombre tuvo que decir: toda la he incumplido. Y lo miran aquellos otros que también confiaban en esto y se preguntan: si ese que dice que ha cumplido todo,
El Señor Jesús le dice que está mal. Entonces preguntan, pues entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor Jesús les contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién de nosotros, qué hombre puede ser salvo por sí mismo? Ninguno. ¿Quién puede cumplir la ley, las demandas de la ley a la perfección? Ninguno. Así que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí está el contexto de ese texto. Ahí no habla de que Dios puede hacer todo, aunque Dios puede hacer todo, pero yo no puedo utilizar ese texto, aún nosotros los creyentes no lo hagamos. No debemos sacar el texto del contexto. Pero algo parecido sucede con las personas que utilizan la palabra mundo y todos para asegurar la expiación universal en la Biblia. Todo el mundo se pone, ahora permítame o déjeme mostrarle cómo usamos nosotros la palabra mundo en el español. Si yo dijera, en este momento, todo el mundo se pone de pie, todos los niños deben estar juiciosos, todas las mujeres deben leer la Biblia. ¿Usted qué piensa? Yo le pregunto, que me estoy refiriendo a todas y cada una de las personas que hay en el mundo, que estoy nombrando a todos los niños del mundo, o que estoy nombrando a todas las mujeres de la tierra. No. Usted y yo tenemos claro que me estoy refiriendo a la totalidad de un grupo específico. Cuando utilizo la palabra mundo, sí, estoy diciendo los que estamos aquí. Todo el mundo se para. Es decir, que no tiene que haber ninguno sentado. Pero no está pensando usted, y ahora todo el mundo. Es ilógico. Así que si usted piensa de esta manera, no puede acusarme a mí de decir, pero es que el hermano estaba diciendo era todo el mundo y el mundo no le obedeció. Ahora quiero que pasemos a la escritura y veamos cómo usa la palabra todos o mundo. Quiero que vaya a Juan capítulo 1, versículo 10. Todavía no le he dado los usos, hasta ahora voy a empezar. Juan 1, 10 dice, en el mundo estaba, ahí aparece la palabra mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10 está la palabra mundo, ¿cuántas veces? 3 veces. Si usted mira, aquí el uso que se le da a la palabra mundo es diferente en todos los 3. Eso es lo que quiero que entienda. Dice, en el mundo estaba. Bueno, el mundo estaba. Entonces, esa palabra mundo quiere decir todos los habitantes de la tierra. ¿Seguro que sí? Sería ilógico. En el mundo estaba, ¿en cuál mundo? Aquí, en esta tierra. Y el mundo por él fue hecho. El universo, no solamente Dios hizo la tierra, el mundo fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo, sí. O sea, ¿se refiere a todos los habitantes de la tierra? Pregunto yo. ¿Hay alguien que le conoce a él? Sí. Hay alguien que le conoce a él. Entonces no se refiere a todos los habitantes de la tierra. Quiero ir explicando más. Ahora en Lucas 2:1 dice,
aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, contado, censado. La orden era que cada uno de los habitantes de la tierra fuera censado. No, los que estaban allí. Ahora, mirando esto, quiero que revisemos el uso de la palabra mundo en la Biblia. Le dije que le iba a dar 7 usos de la palabra mundo en la Biblia. La palabra mundo o cosmos, como usted lo va a encontrar, en algunos versículos quiere decir o está hablando, el primer uso es del universo físico y la creación. Se refiere a la tierra y al cosmos creado y ordenado por Dios, como en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Allí está la palabra mundo y allí nos describe que Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Así que allí la palabra mundo se refiere al universo, a lo que Dios creó. El segundo uso es como sinónimo del planeta Tierra. Primero le dije del universo, ahora del planeta Tierra. Job 34:13. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿De dónde pasó el Señor Jesús? De aquí de la tierra, de este mundo. Como había amado a los suyos, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí la palabra mundo puede ser reemplazada por la palabra tierra o planeta. ¿De dónde entonces pasó Jesús al cielo? De la tierra. Tercer uso. Se refiere o se puede referir al sistema humano injusto y corrupto. Mundo se usa para referirse a las normas, valores y deseos que se oponen a Dios y están bajo el control de Satanás, que actúan como enemigos del creyente y adversarios del reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿lo notan? Si alguno ama a todos los habitantes de la tierra, no. Si alguno ama al mundo, sus filosofías, sus costumbres, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Un cuarto uso se refiere a la humanidad en general, a todos los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este texto establece que la ley se aplica a quienes están bajo ella, silenciando excusas, haciendo a todo el mundo responsable ante Dios. La ley no justifica, sino que revela el pecado para demostrar que nadie es inocente y que todo el mundo está bajo el juicio divino. Allí está hablando de todos los hombres general. El quinto uso. La palabra mundo también se puede referir a los impíos, es decir, a los no creyentes, a los incrédulos. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha
me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quiénes eran los que aborrecían al Señor Jesucristo? Los impíos, los no creyentes. El sexto uso se usa para referirse a los gentiles, al mundo gentil, en contraste con los judíos. Recuerden que había un pueblo judío, pero también había un pueblo gentil, es decir, los que no eran judíos. Para ellos, el Señor también trajo salvación. Romanos 11:12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Este texto está en el contexto de la gracia extendida a los gentiles, que aquí se llaman mundo. Ese es el sexto uso. Y el último uso es la relación hacia los creyentes. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo creyente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted lo nota, hermano, no podemos estandarizar el uso de esta palabra y darle un uso universal. No podemos decir, bueno, la palabra mundo significa mundo, todos los habitantes de la tierra y se acabó. No, de ninguna manera podemos hacer eso. Le di 7 usos que la misma Biblia usa y utiliza para hablar de la palabra mundo, y no todos significan lo mismo, así que yo no puedo tomar un texto y decir es que esto significa lo que yo quiero. Así que después de haberle dado los usos acerca de la palabra mundo, quiero que vayamos a explicar esos textos particulares que hablan o que dan a entender una expiación universal. Aparentemente dan a entender una expiación universal. ¿Cuál fue el primero que les di? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál fue el principio que le di? No sacar un texto de su contexto. Tenemos que mirar todo. Así que quiero que miremos, que hagamos un recorrido por el mismo libro de Juan. No me voy a salir de Juan. Quiero que miremos el contexto de Juan. ¿Sí? Porque si miramos el libro de Juan, allí nos va a hablar de una expiación totalmente particular. Pero ese Juan 3:16 está dentro del libro de Juan, que aparentemente da una expiación universal. Es que la Biblia se contradice. De ninguna manera. Si miramos el contexto, usted se va a dar cuenta que no se contradice en nada, sino que afirma. Ahora el asunto, muchos dirán, es que Dios para qué dio tantos usos de la palabra, para complicarnos, para qué. No. Debemos entender, hermanos, que Dios no le dio la Biblia a hombres perezosos. La Biblia hay que escudriñarla. La Biblia hay que ir una y otra vez sobre ella para poder entenderla. No podemos nosotros darle un significado que queremos. Eso es posible y eso es lo que han hecho. Así que vayamos a este texto. Y este texto es ampliamente usado para afirmar la expiación universal. ¿A quién Dios amó? La respuesta al mundo, es decir, todos los habitantes de la tierra. ¿Qué dio por el mundo? A su Hijo, expiación. Pregunto, ¿qué uso le está dando aquí a aquellos que creen en la expiación universal, los arminianos? ¿Qué uso le estarán dando a esta palabra mundo? En numeración es el 4, me parece. A toda la raza
humana. Según ellos entonces, Cristo amó a toda la humanidad y dio a su Hijo por todos. Pero esto es compatible, pregunto, con el Evangelio de Juan, que en su contexto inmediato nos habla de expiación particular. Vayamos entonces al contexto del libro de Juan. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista ve a Jesús y declara que él quita, no que abre la posibilidad, quita el pecado del mundo. No dice que Jesús intentará quitar, sino que lo hará. Él no dice lo intentará quitar, pero fracasará, porque la mayoría de la gente no se lo permitirá. No dice que Jesús quita el pecado del mundo, dice que quita el pecado del mundo. Allí no hay ningún indicio de fracaso. Así que debemos hacer la pregunta obvia: ¿a quién se refería Juan cuando le dijo o señaló a ese Cristo y estaba diciendo, Él quita el pecado del mundo? ¿A qué mundo se refería? ¿A todos los habitantes? No puede significar cada individuo en el mundo, porque eso significaría que los pecados de todos serían quitados. Hermanos, estamos diciendo que no debemos sacar un texto de su contexto, de su doctrina. No podemos hacerlo. Si vimos la doctrina de la expiación, la naturaleza, y Cristo fue eficazmente muerto en la cruz y logró la salvación, todos los hombres deberían ser salvos, todos. Pero la Escritura nos enseña claramente que el camino a la vida eterna es angosto y que pocos lo encuentran. Mateo 7:14. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Las Escrituras tienen mucho que decir sobre el infierno y los pecadores que sufren la ira de Dios por la eternidad. ¿En qué sentido entonces Cristo quitó los pecados de todo el mundo? Si Él quitó los pecados de todos, ¿por qué la mayoría de la gente perece en el infierno? ¿No dice el texto que muchos son llamados y pocos los escogidos? ¿Por qué multitudes de hombres se pierden en el infierno si Cristo quita el pecado del mundo? La respuesta clara es: porque Él no murió por todos los hombres. No quitó los pecados de cada persona en el mundo. Más bien Cristo quitó los pecados de todos los creyentes del mundo. Por eso en Juan 1:29 mundo se refiere al mundo de los creyentes. Solamente sus ovejas. Juan capítulo 6, versículo 32 y 33 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Si el Señor Jesús descendió del cielo para dar vida al mundo, ¿por qué? ¿Por qué hoy hay tantos muertos espiritualmente hablando? Aquí Jesús entonces habla del pan que desciende del cielo. Él mismo da vida al mundo. No se refiere simplemente a ofrecer vida al mundo. Habla de dar vida al mundo. ¿A quién da vida Cristo? A los creyentes. Si Cristo diera vida, es decir, vida eterna a cada persona del mundo, entonces
debemos repetirlo. Todos deberían ser salvos. Algunos seguramente objetarán e insistirán en que Cristo ofrece vida a todos, pero cada persona debe decidir si acepta o no esa vida. De nuevo, esta es una presuposición traída al texto de las Escrituras, no una verdad extraída de ellas. ¿Murió por todo el mundo? Saque ese texto de su contexto y ahí tiene la respuesta, quizás sí. Pero usted no saca ese texto de ahí y vamos a mirar y vamos a seguir adelante y de ninguna manera podemos hablar de una expiación universal. Efesios 2:1 al 9. Cristo dice, y estando muertos en vuestros delitos y pecados, el que os dio vida. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él y solamente Él les dio vida. Una persona muerta permanece muerta hasta que alguien la resucite. Cuando Cristo le ordena a Lázaro que saliera de la tumba, Lázaro recibió vida gracias a Cristo. Lázaro no lo pensó y tomó una decisión voluntaria para revivir. Lázaro no dijo, estoy cansado de estar en esta tumba, ya, me salgo de aquí. ¿Qué pasó para que él saliera de allí? Cristo lo llamó, Lázaro, sal fuera. Por todo el Evangelio de Juan, Jesús enfatiza la particularidad de su gracia. Juan habla simplemente de una expiación particular, es decir, de una redención exclusiva. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solamente aquellos que el Padre le da podrán ir al Señor. Juan 10:14-18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí ese texto claramente dice que Él puso su vida por las ovejas. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué hizo el Señor? Eligió, están en el mundo. Si fueran ustedes del mundo, si todos fueran de una misma, ¿cómo se dice? Una misma cochada, perdónenme la palabra. Es para que se despierten un poquito. Si fueran todos, ¿para qué el Señor diría que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y ustedes no son de mis ovejas? ¿Para qué? Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién el Señor estaba orando? Por los que el Padre le dio. No me he salido de Juan. Si usted mira todo el libro de Juan, allí usted puede encontrar que Juan habla de expiación particular, es decir, que Cristo murió por su pueblo, Cristo murió por sus ovejas. Hay unos que son y otros que no son. Así que yo no puedo tomar ese texto que es de Juan, sacarlo de su contexto para decir que se refiere a que Cristo murió por una o por todas las personas que hay sobre la faz de la tierra. Eso sería contradecir toda la doctrina que encontramos en Juan, todo su contexto, y eso no podemos hacerlo. Pero quiero que vayamos a otro texto, y es primera de Juan 2:2,
que nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Texto más, es que ahí dice que no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Bueno, vayamos al contexto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Es el mismo escritor de Juan, del libro de Juan, el mismo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién se está dirigiendo Juan? A la iglesia, a creyentes. Como ese pastor, como ese hombre que conoce las debilidades y les dice, hijitos míos, mire cómo los trata, hijitos míos, estas cosas se las escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenéis. Estas son palabras de consuelo, palabras de ánimo. El pastor esta mañana hablaba del pecado remanente. Todos tenemos pecado remanente. Y pecamos, pero ¿cuál es nuestro consuelo? ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? ¿Esas palabras son para todo el mundo? No. Por eso dice, hijitos míos, este mensaje es solo para los creyentes y Juan está desanimando a pecar y consolando a aquel que ha caído, para que recuerde que Cristo es su propiciación. Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios y lo dejó en comunión con su pueblo. Entonces lo que Juan quiere decir es que Cristo es la propiciación de los judíos creyentes y del mundo gentil que cree, como se lo voy a demostrar. Lo que aquí Juan está diciendo es, hijitos míos, estas cosas se las escribo, ustedes creyentes, ¿pecaron? Sí lo sé, pero abogado tienen para con el Padre. ¿Por qué razón? Porque Él es la propiciación de nuestros pecados, pero también de los de todo el mundo. Bueno, y ahí ¿qué explicación le damos cuando dice y a los de todo el mundo? Quiero que entienda que Juan le estaba hablando a creyentes judíos. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, son palabras del apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Juan le hablaba y le predicaba a los judíos creyentes. Pablo fue a los gentiles, a los que no eran judíos. Si entendemos entonces que Juan le está hablando a los judíos que por la fe habían llegado a Cristo, podemos entonces comprender que Él les diga que Él es la propiciación por nuestros pecados, creyentes judíos, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de esos gentiles, por los de todo el mundo. No había un trato para los judíos y otro para el resto del mundo. No había otra manera de ser salvo, únicamente por Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Los judíos debían creer en Cristo, los gentiles también. Cristo debió haber muerto por los creyentes judíos, pero también por los creyentes gentiles. Entonces la clave para entender Primera de Juan 2:2 es entender a quién le estaba hablando Juan. El apóstol Juan le estaba hablando a judíos que habían creído en Cristo, pero que Juan estaba convencido que Cristo era la propiciación, la redención, la expiación, no solo para los judíos,
sino para todo el mundo, o mejor, si usted lo prefiere, para los elegidos de cualquier parte del mundo. Eso lo podemos corroborar con un pasaje paralelo del mismo autor. Vaya conmigo a Juan, capítulo 11, versículos 50 y 52, al 52. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál nación? Los judíos. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estaba hablando de los gentiles. Aquí Caifás, bajo inspiración, dio a conocer por quiénes Jesús debía morir. El sumo sacerdote dice, es mejor que muera un hombre y no toda la nación. Pero el apóstol Juan enfatiza que él, Caifás, bajo inspiración divina, profetizó que Cristo moriría por la nación, judíos creyentes, y por otro pueblo disperso por todo el mundo, creyentes gentiles. Hagamos el ejercicio de comparar estos dos textos paralelos. Primera de Juan 2:2 y Juan 11, 51 y 52. Primera de Juan 2:2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados. ¿A quién le estaba hablando Juan? A los judíos, pueblo de Israel creyente. Juan 11, 51, 52. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál nación? Los judíos. Primera de Juan 2:2. Y no solamente por los nuestros. Juan 11, 51, 52. Y no solamente por la nación. ¿Lo están notando? Primera de Juan 2:2. Sino también por los de todo el mundo. Creyentes gentiles por toda la tierra. Juan 11, 51, 52. Sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Allí quiero que usted note, habían creyentes judíos, pero también habían creyentes gentiles. Por eso Juan le está hablando a creyentes judíos y les dice, mire, hijitos míos, han pecado, pero deben tener ánimo, porque tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación. Allí en la cruz Él pagó los pecados, presentes, pasados, futuros, todos. Y le está diciendo a la congregación, Él es la expiación por nosotros. Pero no solamente por nosotros, entiéndalo. Recuerde que para ellos, los judíos, era difícil entender que cómo es que Dios extendió eso para los gentiles. Pedro no lo pudo entender, pero hasta que el Señor se lo hizo entender y se gozó y llevó el evangelio y muchos creyeron. Ese es nuestro Dios, extendió el evangelio para los gentiles y por eso Él dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué uso se le está dando allí? La palabra mundo, el mundo de los gentiles. Así que Juan no tenía en mente cuando declaró que Jesús es la propiciación de todo el mundo, a todos y cada uno de los seres humanos que han nacido en esta tierra, sino que Juan tiene en mente a los elegidos de la nación judía y a los elegidos de todas las naciones de la tierra. ¿Qué podemos concluir entonces? Que Juan 3:16 no enseña que Dios amó a cada persona del mundo con amor redentor y que fracasó en ganarse el afecto de la gran mayoría de habitantes del mundo, sino que amó a todos los creyentes en Él, esparcidos por todo el mundo. No solo amó a los judíos creyentes, sino también a los gentiles creyentes. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue un fracaso rotundo, muriendo por todo el mundo y a la mayoría del mundo aborreciéndole. No, el sacrificio de Cristo fue una victoria definitiva. Aquellos a quienes Dios amó y por quienes dio a su Hijo
son aquellos a quienes Dios ha salvado y salvará. Además, Dios dio a su Hijo unigénito como propiciación por los pecados de todos los creyentes. Cristo se convirtió en su pecado para que ellos se convirtieran en su justicia delante de Dios. Cristo se convirtió en maldición y sufrió el castigo que merecíamos o que merecían nuestros pecados. Cristo bebió cada gota de la justa ira de Dios hacia los creyentes pecadores. Al contrario, podemos proclamar un Dios que ama victoriosamente a todo aquel que está en Cristo. Podemos exaltar la suficiencia de Cristo para salvar a los peores pecadores que creen en Él. Podemos exhortar a los pecadores a depositar su confianza en aquel que es tan digno de confianza. En cuanto a los creyentes, podemos mirarlos a los ojos y decirles con sinceridad que Dios Todopoderoso los ama, únicamente a ellos, y por eso Él fue a la cruz. Cristo fue a la cruz únicamente por los creyentes. Permítame aplicar esto. Alguno pensará, bien, pues no me quiero preocupar pensando si Cristo murió por todos o por algunos. No lo considero un tema tan relevante. Pero no lo piense así, querido hermano o amigo. Porque si nosotros declaramos que Cristo murió por todos los hombres, entonces el plan del Padre fracasó y la obra de Cristo se arruinó. Estamos quitándole el peso y el valor a la expiación, ya que ésta no podría ser federal, porque Cristo no estaría representando a nadie en concreto. Tampoco sería sustitutiva, porque no sustituyó a nadie en concreto. No pagó la deuda de ninguna persona en concreto. No entregó su vida por nadie en particular. Se negaría a la larga a la expiación, porque entonces Cristo no actuó. Entonces, como nuestro sacerdote, presentando delante del Padre un sacrificio, su vida perfecta y justa fue, y su vida justa y perfecta fue un sacrificio ineficaz. Pero recordemos que fue un sacrificio una vez y para siempre perfecto por los santificados. Hermanos, no podemos decir que no importa. Es irrelevante, no. La obra de Cristo fue una obra verdadera y eficaz. El tenor general de la Biblia cuando se refiere al sacrificio expiatorio no es ambiguo, ni especulativo o incierto, ni se presta para pensar que fue una obra hecha por Dios hasta cierta parte y que el hombre debe completar lo poco que falta. Por el contrario, la Biblia habla de una salvación segura en Cristo. Como dijo Spurgeon, la expiación universal es como un puente ancho donde cabe todo el mundo, pero construido hasta la mitad. Pero la redención particular es un puente angosto donde caben solo los elegidos, pero que llega hasta el otro lado. Hermanos, yo clamaría al Señor rogándole, no dejes nada a mi voluntad ni mi poder, porque nosotros no podemos ni podríamos construir ni un centímetro de ese puente. ¿Quién podrá descansar si la salvación dependiera de Él? Nuestra vida sería una completa zozobra si en alguna medida la salvación dependiera de nosotros. No, mis hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación es de Jehová y su victoria es mi confianza y debe ser la suya. Cristo murió eficazmente y si lo hizo, ahí es donde yo tengo confianza, que yo voy a ser salvo. No hizo una posibilidad, lo logró. Querido amigo, seguramente si usted ha asistido a otras congregaciones, habrá escuchado invitaciones como, venga a Cristo porque Él murió por sus pecados. Dios ya hizo su parte al enviar a su Hijo a la cruz. Ahora usted haga su parte, crea en Cristo para que la obra sea completa y el sacrificio de Cristo sea efectivo en usted. Pero hoy quiero corregir estas invitaciones ambiguas y con sinceridad y amor declararle, Cristo murió por los pecados de los que creen en Él. Cristo pagó la deuda de los que le aman y creen en Él. Según esta doctrina que usted escuchó, quiero puntualizar la invitación hoy. Y es a que usted crea en Cristo y se arrepienta.
de sus pecados. Eso sí es una invitación y eso es una afirmación. Cristo murió por los pecados de los que creen en Él. Cristo no murió por los pecados de todo el mundo. Entonces la invitación hoy es, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, si confiesas tus pecados, Dios te perdonará, porque lo que ha prometido por la justicia de Cristo lo hará, te limpiará. Si confesares vuestros pecados, no si repitieres una oración. Si confesares vuestros pecados, Él te perdonará. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntete, apártate de tus malos caminos y entonces el Señor te dará paz y solamente allí borrará tus pecados. Solamente si te arrepientes y vas a Cristo en fe, tus pecados serán perdonados. Recuerde, querido hermano y querido amigo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué debemos hacer? Ir a Él, porque Él no nos echará fuera. Oremos.